Blas Cabrera Felipe es un físico español, es considerado el padre de la física española y es un lanzaroteño ilustre, un canario, que ha llevado el nombre de Canarias a las cotas más importantes de la ciencia a nivel mundial. Blas Cabrera nace en Lanzarote en 1878 y su padre, que era notario, se traslada a La Laguna, donde estudia en el Instituto de Canarias, y va a Madrid a estudiar leyes, las leyes que al entrar en contacto con las tertulias de Santiago Ramón y Cajal, transformará por estudiar las leyes de la naturaleza y estudiar física. Él, después de terminar con gran brillantez su carrera de física, ocupa la cátedra de física y funda la Real Academia, en 1903, la Real Academia de la Física y Química Española. Se traslada a Alemania a estudiar estudios de posgrado en Suiza con Pierre Weiss en magnetismo, en una beca creada por la Junta de Ampliación de Estudios, y bueno, esto tiene todo un éxito nacional, pues creando un laboratorio de investigaciones físicas que en el 32 se crearía uno de los laboratorios más importantes de magnetismo de Europa, que es el llamado Rockefeller o Instituto de Investigaciones Físicas, que es el germen del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Y en su primer trabajo de gestión, porque pasa a ser director del instituto, se crean 4 sesiones en las que sus discípulos, que podemos considerar importantes, como Duperrier, como Enrique Moles, que luego se ha considerado como el padre de la química española, Miguel Catalán, Julio Palacio, son los primeros físicos que, formándose bajo su dirección, le dan un impulso a toda la investigación física. Podemos decir que se pasa de hablar de física a hacer física en España. Esto ocurre en todo el periodo de 1912 a 1931, en el que Blas Cabrera dirige este instituto y empieza a tener renombre internacional. Consideramos que Blas Cabrera no fue premio Nobel porque se murió demasiado pronto. Estamos en la biblioteca del edificio Rockefeller, así llamado porque se creó gracias a una donación de la Fundación Rockefeller. Se inauguró en 1932 para alojar al Instituto Nacional de Física y Química, cuyo primer director fue don Blas Cabrera. Es un orgullo decir que esta biblioteca continúa siendo la mejor de España en física y química. Don Blas Cabrera fue en su tiempo el físico más importante de España, hasta el extremo de que nada menos que María Curie y Albert Einstein lo propusieron como miembro del comité científico de las conferencias Solvay, las conferencias que durante unos casi 30 años fueron las más importantes de física en todo el mundo, en las que participaban solamente unas 30 personas, de los cuales aproximadamente la mitad eran premios Nobel. Sus investigaciones eran sobre magnetismo y él era sobre todo un experimentalista que con sus resultados contribuyó a decidir qué tipo de teoría era la que describía mejor la realidad. Me cabe decir que en mi tesis doctoral utilicé para unas medidas un electroimán que había sido usado por don Blas Cabrera pues del orden de unos 30 años antes. Me gustaría contar cómo descubrí o redescubrí la figura de Blas Cabrera
porque aunque sabía de su existencia por la familia, yo soy nieta de uno de sus hermanos, la verdad es que mi descubrimiento, bueno, o mi idea más completa de su significado en la historia científica de este país ocurrió bastante tarde y tuvo mucho que ver con mi llegada como entusiasta del proyecto de recuperación de la memoria de la residencia de estudiantes. Fue en la residencia de estudiantes donde estuvo su primer laboratorio de física, donde yo volví a encontrarme con la figura de Blas Cabrera y pude apreciar no solamente, en fin, yo soy de letras, no soy de ciencias, no solamente lo que significó para la historia de la ciencia o de la física en este país, sino lo que significó como un personaje más dentro de una generación de científicos en las primeras décadas del siglo XX que realizaron un esfuerzo inmenso por poner a la altura del trabajo científico que se realizaba en otros países lo que se hacía en España. Resultó un descubrimiento porque lamentablemente en la historia de este país creo que hemos tenido una quiebra en nuestra memoria histórica. Hemos perdido durante muchas décadas el recuerdo de lo que significaron los primeros años del siglo XX, que fue un momento, yo creo que de acortamiento de distancias de España con respecto a otros muchos países europeos en todos los ámbitos, en el desarrollo, la modernización social y de manera muy importante en la vida intelectual. Y de eso que se ha llamado la edad de plata de la cultura española, que es un poco ese renacimiento cultural de esas décadas, es más conocida la vertiente, digamos, filosófico, artística, musical, que la versión científica, cuando durante esas décadas hubo en este país una generación de científicos, insisto, a la altura de los mejores científicos europeos y no europeos de esa época. Y Blas Cabrera indudablemente representó para la física eso en este país. Redescubrir eso para mí, que soy historiadora de la política, pues fue una pieza fundamental para, digamos, cerrar o redondear la imagen de la España de esa época. Y la biografía de Blas Cabrera, sus avatares personales, su biografía más íntima, es no solamente la historia o la biografía de un científico, sino la historia o la biografía de un científico que vive unas décadas muy duras por el desenlace que tuvieron en los años 30. Blas Cabrera era primo de mi abuela, y una hermana de mi abuela venía mucho a mi casa y nos contaba de Blas, que como era muy estudioso, pues quería que lo despertara muy tempranito, se amarraba un hilo al dedo gordo del pie y ella tempranito a las 5, a las 4, no sé qué hora, le tiraba del hilo para que él despertara. Entonces ya para ponerse a estudiar. El Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología, donde nos encontramos, hace un homenaje perpetuo a la figura de Blas Cabrera. En estos momentos no solo con la sala del taller de ciencia que lleva su nombre en este museo, sino también por la exposición que durante este año mundial de la física hemos presentado, donde unimos la figura de Albert Einstein a la figura de Blas Cabrera. Para nosotros es un personaje de máxima importancia, sobre todo en Canarias, debido a su inmensa contribución a la ciencia y lo que significó en la llamada Edad de Plata de la ciencia española en los años 20 y 30 del siglo pasado. Su carrera, después de ser rector de la Universidad Central de Madrid y entrar en el año 36 como académico de la lengua y como rector de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, logrando poner en contacto y que vengan a ella los principales físicos a nivel mundial que vengan por España, es artífice también de la visita a España de Albert Einstein. Pues bueno, por la Guerra Civil Española se exilia y pasa primero a París, a formar parte del Comité Internacional de Pesas y Medidas, y luego en México, donde muere en el año 1945, después de ocupar una cátedra de Historia de la Ciencia en México y de Física Nuclear, muriendo en agosto del año
poquitos días antes del holocausto nuclear de Hiroshima y Nagasaki, pues que como que creyendo que sus ojos no viesen que se utilizara la ciencia para la destrucción de la humanidad. Juan Negrín López nació en Las Palmas de Gran Canaria y a la edad temprana a los 14 años termina el bachillerato, por lo que es lo que hoy podríamos considerar un niño prodigio, y su familia, que es una familia acomodada de la ciudad, lo manda a Alemania a estudiar medicina. Allí en el año 1912 termina la carrera, es decir, estamos hablando con 20 años, e incluso también ha hecho su tesis doctoral. En Alemania aprende pues, las últimas tendencias de la fisiología, bioquímica, etc. Y ya tenemos una persona que a los principios de los años, con escasos 20 años, pues una persona tremendamente cualificada, una persona muy bien preparada, una persona que sabe idiomas, que sabe francés, que sabe alemán, que sabe inglés, que tiene conocimientos de ruso, italiano, etcétera, etcétera. Sobresalió de tal manera en sus estudios en Leipzig que los alemanes le llamaban el Sol de España. Negrín ha sido, en primer lugar, uno de los grandes científicos canarios, uno de los 5 grandes científicos canarios. Como es sabido, los hombres de ciencia canarios más importantes han sido el arcediano Viera y Clavijo, que escribió la historia natural de las Islas Canarias, Blas Cabrera Felipe, eminente físico, amigo de Einstein. Don Juan Negrín ha sido el tercer gran científico canario, creador de una escuela de fisiología, farmacología y bioquímica que se propagó por todo el mundo. Tuvo entre sus discípulos a Severo Ochoa, que fue Premio Nobel de Medicina en el año 53, y luego hay que citar al ingeniero Agustín de Bettencourt y al químico Antonio González. Han sido los grandes científicos de Canarias. Y políticamente Juan Negrín ha sido el gran estadista español del siglo XX. Fue el hombre que simbolizó la resistencia republicana frente al fascismo, con su lema "resistir es vencer". Como ha dicho el ministro francés Jules Moult, solo sucumbió al abandono de sus amigos. Por los avatares de la Primera Guerra Mundial tiene que volver a España y allí, en Madrid, pues la Junta de Ampliación de Estudios se fija en él. Es una persona que llama mucho la atención por esas cualidades que tiene, y la Junta de Ampliación de Estudios, con Santiago Ramón y Cajal a la cabeza, pues lo beca y le ayuda a montar el laboratorio de fisiología en la Residencia de Estudiantes en Madrid. Este laboratorio va a crear escuela, es evidente, ¿no?, que va a acoger en su seno una serie de personas que terminarán abriendo brecha en el campo de la fisiología experimental y en la bioquímica, y evidentemente culminará con
la concesión del premio Nobel para don Severo Ochoa. Y es el primer catedrático de medicina canario. Don Santiago Ramón y Cajal se da cuenta de sus facultades investigadoras y montan el laboratorio de fisiología en la residencia de estudiantes de Madrid, donde de ahí va a salir un potencial científico tremendo como era don Blas Cabrera, el doctor Guerra, Severo Ochoa, etc. ¿Qué hay que destacar de Negrín en el aspecto investigador? Primero, que todas las universidades europeas lo querían tener sus conocimientos a mano. Y investiga sobre todo la interacción entre las glándulas suprarrenales y el sistema nervioso, así como otras hormonas y las vitaminas. Yo creo que Juan Negrín es un hombre de hoy donde la comunidad científica canaria tiene que interpretarlo, conocerlo e introducirlo a los jóvenes en la nueva sociedad del conocimiento. Por lo tanto, Negrín juega un papel histórico en el desarrollo de la ciencia española en la primera mitad del siglo XX, conectando la antigua escuela de fisiología de Santiago Ramón y Cajal con la nueva escuela de fisiología, cuyo máximo exponente es Severo Ochoa. Tuvo una gran satisfacción, una gran alegría tener como maestro a don Juan Negrín, que era un hombre de una formación europea. Él se había formado en Alemania, había trabajado varios años en el Instituto de Fisiología en Leipzig, en su nación, y abrió ante nuestros ojos, ante los míos que estaban ávidos de ver vistas interesantes, abrió un mundo nuevo, el mundo de la investigación biológica, tal y como se llevaba a cabo en los países occidentales. Don Juan Negrín López fue un gran canario digno de admiración y todos los gran canarios debemos considerarlo una figura cumbrera de nuestra isla. Desde el punto de vista científico, fue un hombre que realizó una labor importantísima. Entre otras cosas que recuerdo, impulsó la continuación de la Ciudad Universitaria de Madrid, pese a ser republicano como era, y a que dicha ciudad universitaria fue una iniciativa del rey Alfonso XIII. Durante mucho tiempo la figura de Juan Negrín, aquel único primer presidente del gobierno que ha dado Canarias, ha sido una figura maldita. Creo que las cosas en las últimas décadas han empezado a cambiar, y no ya para resarcirle de los odios que desde muchos lugares le vinieron, sino para colocarle en su justo sitio. No para alabanzas ni para grandes loas, para colocarle en el sitio que la justicia histórica, en su momento, llegado el tiempo, andando el tiempo, le va a poner definitivamente. Juan Negrín sigue siendo en gran parte una figura poco conocida. Hoy se ha ido rescatando a través de sus nuevos biógrafos, entre ellos Gabriel Jackson, pues su biografía científica, su biografía política, pero en el ámbito social sigue siendo en gran parte un desconocido, y creo que la exposición que aquí se presenta es una forma importante para dar a conocer socialmente la doble personalidad científica y política de este gran canario que desempeñó un gran papel en la historia del siglo XX. Me gustaría destacar al Negrín humanista junto al Negrín científico, que ya conocemos muy bien, y al Negrín político, que también conocemos muy bien. Empezamos a descubrir documentos suyos muy importantes hoy, sobre todo su epistolario, y empezamos a encontrar al hombre detrás de ese científico y de ese historiador, de ese hombre que le tocó vivir la historia con una profundidad adquirida en la formación de su tiempo aquí en la isla de Gran Canaria, y luego en la actitud ante la vida respecto a la historia. Una historia heredada y según sus convicciones, que tenemos que dejarles a los demás perfeccionándola y mejorándola. Una actitud plenamente vital que llevó a cabo toda su vida. Fueron tiempos difíciles y es muy fácil juzgar hoy por encima de las cosas sin entrar en el fondo de las cuestiones. La admiración que yo siento por Negrín, por sus aspectos coincidentes conmigo, justamente hablando de universitario,
y que llega a la política casi a la misma edad que yo llegué, por motivos muy distintos obviamente, pero la figura luego, con el paso del tiempo, yo creo que ha ido adquiriendo el relieve y la justa estimación que corresponde a los grandes personajes de la historia de nuestro país. Pues el nombre de este hospital, Dr. Negrín, es una propuesta que me hizo la Fundación Juan Negrín en su momento y yo no lo dudé, ¿no? Me parecía una oportunidad para hacer justicia con un personaje que, primero, que es canario, y creo que ha habido pocos canarios tan influyentes en la política y en el mundo de los científicos, que fue el valor que pusimos sobre la mesa para denominar este importante hospital de la isla de Gran Canaria, ¿no? A mí la figura de Juan Negrín López no me ciega la pasión ni el parentesco familiar para decir que ha sido una de las figuras más importantes, más ilustres que ha dado Canarias en todos los tiempos. Fíjense ustedes el desconocimiento profundo que existe en nuestra isla de Gran Canaria sobre el personaje de don Juan Negrín, que aquí mismo, hace un par de años, me encontré a un grupo de chonis que venían con una guía también extranjera, y entonces les estaba explicando a esta gente que el personaje que aquí estaba representado era Andrés el Ratón. Por supuesto me quedé absolutamente perplejo, y entonces, y ahora también, la reflexión que se me ocurre es, bueno, al menos eran dos grandes personajes entrañables para la historia de Gran Canaria. La normalidad en la convivencia democrática es el respeto a la pluralidad de las ideas. El estado de las autonomías que el pueblo de España ganó en su Constitución nos permite, sin añejo centralismo, compartir los poderes del Estado. Las administraciones central y autonómica deben, en perfecta sintonía competencial, colaborar para recuperar el legado cultural del exilio. Es una actitud ética y un imperativo moral transmitir a nuestra descendencia el aporte de esa documentación dispersa para que puedan extraer los elementos de juicio, las enseñanzas que les eviten en el futuro tragedias sociales y políticas. Yo solo puedo agradecerles, primero porque han sido muy tercos, muy perseverantes y han conseguido que por fin se logre por lo menos la exposición de hoy, y esperemos que poco a poco los archivos de los cuales estamos hablando vayan regresando, que es algo que yo desde que tengo uso de la razón quería que se hiciera. Yo creo que es una buena noticia para todos los canarios el que haya entidades civiles como es la Fundación Juan Negrín, que encaminan todo su esfuerzo al reconocimiento de una de nuestras figuras más relevantes. Don Juan Negrín fue un gran científico, que no vivió encerrado en su laboratorio, sino que supo asumir responsabilidades durísimas en unos momentos muy difíciles. El doctor Juan Negrín es un canario de talla histórica y científica indiscutible. Se entregó a la ciencia, al progreso social y a la democracia. Y estos valores deben de provocar el respeto de cualquier demócrata. Por ello, es patente que el doctor Juan Negrín es uno de los hombres más importantes de la España del siglo XX y, por supuesto, de la historia de Canarias. Los canarios debemos de estar, como no puede ser menos, a la cabeza de la reivindicación de su figura. Porque antes que gran científico, que lo era, antes que gran político, que lo demostró, don Juan Negrín fue un gran hombre, un médico profundamente humano, un humanista de la ciencia. Para Canarias, este hombre tiene el valor añadido de que ha sido el único canario que ha estado a la cabeza del Estado en toda la historia de España. Y esto es un dato que hay que recordarlo y hay que destacarlo porque a menudo no se tiene en cuenta.
Las circunstancias vividas en la segunda mitad del siglo XX, desde luego que fueron complejas y han contribuido a relegarlo en el olvido. El conocimiento de su vida, de su obra, tanto científica como política, es lo que sin duda hará que finalmente el doctor Juan Negrín ocupe en la historia el lugar que le corresponde. Se llama el aprendizaje. Su familia, sus primeros pasos en Canarias, de estudiantes. ¿Saben a qué edad terminó el bachillerato? De Telesforo Bravo como científico se empieza a labrar ya en los años de infancia. Él, cuando es niño, suele ir a jugar a los riscos de Martianes, y en esos riscos él entra en contacto con la naturaleza, una naturaleza que también le da a conocer su padre, porque su padre era patrón de barco. Le lleva en sus viajes por las islas, sobre todo entre Tenerife y La Palma, y asimismo le descubre el mundo de las aguas subterráneas en el que estaba integrado. Cuando Telesforo intenta alimentar un poquito más su saber, empieza a hacer la carrera de magisterio, se convierte en maestro, termina la carrera aproximadamente en el año 32, él se va posteriormente a la guerra civil, eso es algo que le interrumpe un poco su labor, y con posterioridad, ya en los años 50, cuando él es una persona ya con cierta edad, que tiene por lo menos 40 años, él hace la carrera de Ciencias Naturales. Es su pasión, él cuando es maestro se da cuenta que tiene algo más que conocer, que quiere conocer algo más, y es cuando él se decide hacer Ciencias Naturales. Esta historia está relacionada con el hallazgo de unos huesos de lagarto, cuyo descubrimiento científico se apropió un herpetólogo alemán, apellidado Mertens.
y bueno, pues él entiende que no le puede volver a pasar y entonces estudia esa carrera, ¿no? Él estudia con tanta pasión que saca el premio extraordinario, ¿no? Número 1 de su promoción. Posteriormente hace el doctorado. Su tesis doctoral es una de las mayores aportaciones a la geología de La Gomera, es sobre la petrología de La Gomera. En Madrid gana fama como hidrogeólogo, gana fama tanto a nivel nacional como internacional. Él trabaja para las bases americanas en Madrid y su fama traspasa las fronteras de España y llega a oídos de personas en Estados Unidos que lo contratan para hacer investigaciones en Irán, en la zona de lo que hoy es el Azerbaiyán iraní, fronterizo con la Unión Soviética. En aquella época, en plena Guerra Fría, los americanos intentan llenar en la zona norte de Irán de infraestructuras de manera que si se produce una invasión soviética estén preparados las tropas aliadas para llegar allí. Entonces el trabajo de Teleforo en Irán consiste sobre todo en buscar buenas localizaciones para carreteras y hacer investigaciones hidrogeológicas. Digo que mi abuelo en esa época ya tiene más de 40 años, él tiene a su familia en el puerto y la situación familiar es muy complicada, entonces mi abuela viaja a Irán y le convence de regresar, ¿no? Y de establecerse. En un primer momento hace una serie de investigaciones en el Museo Canario, son sobre todo campañas, por un lado arqueológicas, se me viene el nombre a la cabeza de Pepito Naranjo, y por otro lado hace investigaciones geológicas con el Dr. Hausen, con el geólogo finlandés. De ahí se muda a Tenerife, donde pasa a dirigir el Museo de Ciencias Naturales y definitivamente se convierte en profesor de La Laguna y en catedrático de Petrología y Geoquímica, labor que digamos que le tendrá ocupado, será su ocupación hasta pocos años antes de su muerte. Aunque sí es cierto que el cese de la actividad académica no supuso para él un cese de la actividad científica o divulgativa, porque él falleció en el 2002, en el año 2000 estuvo en Azores, y si no recuerdo mal, en el 2001 estuvo en Cabo Verde, o sea que estuvo prácticamente toda su vida dedicada a esto, ¿no? Teleforo Bravo era una persona muy polifacético, tenía una extraordinaria personalidad y yo puedo hablar de él en 2 o 3 aspectos fundamentales de mi relación con mi padre. En primer lugar, cuando yo era pequeño, pues durante unos años, pues pude disfrutar de él y de mi madre, por supuesto, durante un año determinado. Pero esa relación en la cual él me enseñó los primeros contactos con la naturaleza en la extraordinaria playa de Martínez, en el puerto de la Cruz, en la cual me enseñó evidentemente a amar la naturaleza y a conocer muchísimos aspectos, tanto desde el punto de vista geológico como biológico, y esa relación con mi padre, de niño y yo pequeño, pues se interrumpió en el momento en que mi padre abandonó Tenerife para ir a estudiar la carrera de Ciencias Naturales en Madrid, ¿no? Mi padre era un extraordinario lector, apasionado, y en eso también mi madre también era una extraordinaria lectora. Uno de los recuerdos que tengo de mi infancia es haber llegado a la habitación de mis padres y le estaba leyendo a mi madre en voz alta un libro de Pío Baroja. Eso, por supuesto, son datos que le influyen a uno extraordinariamente. Mi madre también era una lectora extraordinaria, ¿no? Apasionada por muchísimas lecturas. Mi padre también era muy amante de la música clásica y, por ejemplo, recuerdo el escuchar
en más de una ocasión la Sherazade de Rimsky-Korsakov, etc. Conocí a don Teleforo 20 años después de haber oído hablar de él cuando llegué a La Laguna, y oí hablar de él porque era uno de los pocos científicos canarios que investigaban el medio canario. Muchos años después, ya digo, lo conocí participando en las actividades de la Asociación Viera y Clavijo para el Estudio de la Ciencia, y me llamaron la atención dos de sus cualidades. Primero, su enorme presencia física. Un hombre alto, corpulento, que con enormes botas y un pequeño martillo en la mano recorría los paisajes canarios, y en un momento nos daba la biografía geológica de la tierra que pisábamos. Recuerdo especialmente los paisajes de Ajuy o de los llanos de Gairía en Fuerteventura. Don Teleforo Bravo era un naturalista, maestro de naturalista, aunque bien conocido como geólogo. Yo diría que hay otras facetas menos conocidas, pero tan interesantes como la de geología, que refleja su carácter de naturalista. Y una anécdota tengo muchas anécdotas de don Teleforo, pues fue compañero incluso de departamento. Una anécdota que recuerdo con mucho cariño es un día paseando por un paraje de estos caóticos e impresionantes de las cañadas del Teide, en un sitio donde nunca pensé encontrarme a nadie. Allí estaba Teleforo Bravo. Y estaba Teleforo Bravo viendo una planta, creo recordar que era un alelí del Teide, y fotografiando la planta, la fotografía por arriba, por abajo, por un lado. Y pasaron los meses, creo que pasaron 3 meses, volví a ir al mismo sitio, y aquí que me vuelvo a encontrar con don Teleforo en la misma planta, fotografiando la misma planta en un periodo distinto del año. Es decir, don Teleforo se interesaba no solamente por las rocas, sino también por el suelo, por la fauna y por las plantas. Bueno, Teleforo, para quien lo conoció ya en los principios de los años 80, estudiando en La Laguna, fue precisamente una persona que caló en mí por 2 sensaciones. Conocer a lo que era un investigador de campo, una persona que se pateaba el monte, que nos llevaba de excursión, pero sobre todo porque como profesor de geología pudo meternos en la cabeza una nueva forma de medir el tiempo. Descubrir que el tiempo en escala humana a veces no nos permite medir cómo cambian las cosas, cómo se construyen las Islas Canarias, cómo tienen lugar los procesos que duran millones de años y que nosotros interpretamos en escalas de minutos, de segundos, cuando vemos un paisaje. Por lo tanto, fue alguien que sobre todo nos enseñó a interpretar el paisaje, en mi caso el paisaje de Canarias. Siempre recordaré una excursión a las cañadas del Teide, donde nos iba relatando no solo su experiencia como persona que había caminado todo aquello, sino que nos permitió comprobarlo cuando en algunas paradas a lo largo de esa excursión nos señalaba objetos que se divisaban en el horizonte y nos los describía como si los tuviésemos al lado. Eso solo lo podría hacer alguien que había recorrido todo el círculo que rodea las cañadas del Teide y nos podía expresar qué era cada cosa aún a kilómetros de distancia. Bueno, mi abuelo marcó una impronta en todos los nietos, bueno, en sus hijos y sobre todo también en sus nietos. A todos nos influyó un poco y sobre todo lo que nos llamaba la atención, hablo desde el punto de vista personal, a mí me llamaba la atención la capacidad de comunicar que tenía y la pasión que le ponía a las cosas. Y él me enseñó, se puede decir, a amar la naturaleza, ¿no? Todo lo que tenía a mi alrededor. Entonces, bueno, yo estudié Derecho y como yo no me podía quedar así porque es una pasión que nos inculcó a todos, pues eso pues un poquito también me llevó a especializarme en medio ambiente.
Yo tengo recuerdos magníficos de mi abuelo cuando era pequeño. Yo solía pasar todos los veranos en esta casa con él. Y bueno, pues solíamos comentar desde la última excursión, lo que había hecho, los planes que tenía. Él decía que iba a vivir más de 100 años, que iba a recorrer todo el mundo y que iba a tener muchísimas cosas que hacer. De hecho estuvo hasta prácticamente el final moviéndose. También nos inculcó la pasión por los viajes, era un viajero infatigable. Y una de las cosas que más recuerdo era ir a caminar con él a Las Cañadas. Él solía pasar varias temporadas al año en el Parador de Las Cañadas del Teide. Y yo recuerdo que solía ir a caminar con él por Las Cañadas. Y recuerdo esos días de calor en Las Cañadas con el martillo de geólogo, él a cuestas y yo pues como su fiel escudero acompañándolo. Y recuerdo pues eso, él picando piedra. Recuerdo cosas curiosísimas como una vez que nos rompieron la ventana del coche y él no se alteró lo más mínimo y nos fuimos a comer a un restaurante y dijo, mira, esto no nos puede alterar lo más mínimo el plan, y seguimos como si nada. Y las noches de Las Cañadas, donde él sabía también un montón de estrellas y sabía de constelaciones, observábamos los satélites artificiales y bueno, para un niño era tan maravilloso descubrir un mundo así que bueno, pues que fue como abrirme los ojos a un mundo nuevo, ¿no? A partir de ahí pues vi todo lo que me rodeaba con otros ojos, desde el mar hasta la tierra, los volcanes y la naturaleza tan especial que tenemos, pues él me enseñó a apreciarla de una manera distinta, ¿no? Antonio González González nació en Los Realejos en 1917. Su familia era una familia de agricultores. Fue bautizado muy cerca de su casa, en la parroquia de Santiago Apóstol, donde algunos años antes también había sido bautizado Viera y Clavijo. Don Antonio y Viera y Clavijo estaban destinados a ser canarios universales. 1917 no fue un buen año para Canarias. Tengamos en cuenta que estábamos en plena Primera Guerra Mundial y los países beligerantes eran precisamente los que adquirían los tomates